Tengan un muy buen día todos. Ahora les vamos a exponer sobre la NIA 800, 805 y 810, que nos habla sobre las consideraciones especiales. Dentro de los objetivos que tiene la NIA 800 es establecer las consideraciones adicionales para los auditores cuando realicen auditorías en los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de información con fines específicos. Dentro de estos marcos se pueden incluir eh, sin limitantes a las normas contables determinadas por un organismo regulador para cumplir con requisitos específicos, normas contables internas adoptadas por una entidad para propósitos de reporte interno y normas contables requeridas por un contrato específico. En el ámbito de la aplicación de esta NIA 800, se usa cuando el auditor ha determinado que el marco de información utilizado para preparar los estados financieros es un marco de información con fines específicos y cuando los estados financieros han sido preparados de acuerdo con dicho marco. Dentro de las consideraciones de la NIA 800 tenemos la evaluación del marco de información. El auditor debe evaluar si el marco de información con fines específicos es adecuado para las necesidades de los usuarios a los que están destinados los estados financieros. También tenemos la opinión del auditor. Dentro de la opinión del auditor debe ser claro que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con un marco de información con fines específicos. El informe de auditoría. El auditor debe emitir un informe de auditoría que incluya una descripción del propósito para el cual los estados financieros han sido preparados y una declaración de que, en consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros fines. También tenemos dentro de las consideraciones los requisitos éticos, donde el auditor debe cumplir con los requisitos éticos relevantes, incluida la independencia y otras responsabilidades éticas. Y también nos encontramos con la documentación, en donde el auditor debe documentar su entendimiento del marco de información con fines específicos, su evaluación de la idoneidad de dicho marco y cómo se ha abordado la aplicación de las normas de auditoría en el contexto de auditoría. El objetivo de la NIA 805 es proporcionar al auditor las pautas necesarias para aplicar las NIAs en auditorías que se centran en un solo estado financiero o en elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. El auditor debe considerar si las NIAs generales son suficientes y apropiadas en el contexto de estas auditorías especiales y adaptar un enfoque en consecuencia. También la NIA 805 garantiza que los auditores adapten su enfoque y sus procedimientos cuando se enfrentan a la auditoría de un solo estado financiero o de elementos específicos de un estado financiero, proporcionando claridad y precisión en la presentación de sus informes. La norma enfatiza la importancia de considerar el propósito y el contexto de los estados financieros o elementos específicos, así como la necesidad de comunicar adecuadamente cualquier restricción de uso de los informes de auditoría. También tenemos consideraciones para la NIA 805. Dentro de una de ellas son la aplicación de las NIAs generales. La NIA 805 requiere que el auditor aplique las NIAs generales a la auditoría de un solo estado financiero o de elementos específicos de los estados financieros. También nos encontramos con la materialidad y riesgo, en donde el auditor debe considerar la materialidad y el riesgo de auditoría en el contexto del estado financiero individual o del elemento específico. El informe de auditoría para un solo estado financiero o para elementos específicos debe ser claro y específico sobre el alcance de la auditoría. También tenemos el propósito y restricciones de uso. El auditor debe considerar el propósito para el cual el estado financiero o el elemento específico ha sido preparado. El objetivo de la NIA 810 es establecer normas y proporcionar directrices para los auditores en cuanto a su responsabilidad cuando se les solicita emitir un informe sobre los estados financieros.
resumidos derivados de estados financieros auditados por ellos mismos. La NIA 810 también asegura que los auditores proporcionen una opinión clara y precisa sobre los estados financieros resumidos, destacando la relación y consistencia de los estados financieros completos auditados. La norma subraya la importancia de comunicar las limitaciones inherentes a los estados financieros resumidos y asegura que los usuarios entiendan que estos no deben considerarse como un sustituto de los estados financieros completos. De las consideraciones de la NIA 810 tenemos la relación con los estados financieros completos. Los estados financieros resumidos deben derivarse de los estados financieros completos auditados por el auditor y deben ser consistentes con los mismos. La opinión del auditor debe expresar una opinión clara sobre si los estados financieros resumidos son consistentes en todos los aspectos significativos con los estados financieros completos de los que se derivan. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos debe incluir una referencia a la auditoría de los estados financieros completos, la identificación de los estados financieros resumidos, una declaración sobre la coherencia de los estados financieros resumidos con los estados financieros completos auditados, una referencia a la naturaleza del informe de auditoría emitido sobre los estados financieros completos, incluyendo cualquier modificación de la opinión. Una declaración que indique que los estados financieros resumidos no incluyen toda la información requerida por el marco de información financiera aplicable y por lo tanto no se deben considerar como sustituto de los estados financieros completos. Y una referencia a los estados financieros completos y el informe de auditoría completo emitido sobre ellos. Y como última consideración para la NIA 810 tenemos la comunicación de las limitaciones. El auditor debe comunicar claramente en su informe que los estados financieros resumidos no incluyen toda la información necesaria y por lo tanto no pueden considerarse como un sustituto de los estados financieros completos. Hay mucha importancia para la aplicación de estas NIA. Cada una de estas normas garantiza que los auditores adapten su enfoque y procedimientos en función del tipo de información financiera y del propósito para el cual se prepara dicha información. El, Dentro de las normas tenemos asegurar la relevancia y la precisión. Al establecer directrices específicas para diferentes tipos de auditoría, las NIAs 800, 805 y 810 aseguran que los informes de auditoría sean relevantes y precisos para los usuarios previstos. Proveen claridad y transparencia. Estas normas requieren que los informes de auditoría aclaren el propósito y el alcance de la auditoría, proporcionando a los usuarios una comprensión clara de las limitaciones y del contexto en el cual se emiten los informes. Mantienen la coherencia con las líneas generales. Aunque se centran en consideraciones especiales, estas normas completan las líneas generales, manteniendo la coherencia en la metodología y en la calidad de la auditoría. Como conclusión de estas tres normas, tenemos las normas internacionales de auditoría 800, 805 y 810 abordan consideraciones especiales para auditorías de estados financieros preparados con fines específicos, auditorías de estados financieros individuales o elementos específicos de estados financieros y auditorías de estados financieros resumidos respectivamente. Cada una de estas normas proporciona directrices específicas que complementan las líneas generales 100 a las 700 y aseguran la calidad y claridad de los informes de auditoría en contextos especiales. Esto ha sido la exposición sobre estas NIAs. Muchas gracias.